Buen día para todos, mi nombre es Karen Estefany Contreras López, pertenezco a la Universidad El Bosque, actualmente estoy en el programa de Bioingeniería y quise desarrollar un proyecto titulado como el desarrollo de una herramienta computacional de medición de variables biomecánicas para evaluar las posiciones angulares de los ciclistas aficionados durante el gesto del pedaleo. Este proyecto se desarrolló con ayuda del profesor Jorge Eduardo Meneses, que fue el que me dirigió en todo este proceso. Bueno, para darles un poco la introducción de este proyecto, se trata de cómo la ergonomía aplicada al ciclismo desempeña un papel determinante en la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Esto se da principalmente por una configuración inadecuada de los componentes principales de la bicicleta. En este caso son como la altura del sillín, la altura del manillar y la posición de las calas en los pedales. Bueno, luego de esta pequeña introducción tenemos los objetivos. El objetivo general es desarrollar una herramienta computacional para la medición de variables biomecánicas y evaluar las posiciones angulares de ciclistas aficionados de ruta durante el gesto del pedaleo. Como objetivos específicos tenemos 4. El primero es identificar las principales variables biomecánicas de la ergonomía en ciclistas aficionados de ruta. Como segundo objetivo específico tenemos el diseño de una herramienta computacional de medición de variables angulares durante el movimiento de pedaleo en ciclistas aficionados de ruta. Como tercero, tenemos implementar el sistema de medición de variables biomecánicas para detectar diferentes posiciones angulares del ciclista aficionado de ruta. Y como cuarto y último, tenemos evaluar el funcionamiento del sistema diseñado y su capacidad de medición de variables. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos la metodología. La metodología que nosotros usamos fue una metodología CDIO. Esta se utiliza porque proporciona un enfoque integral y estructurado para el desarrollo de proyectos de ingeniería, tecnología, diseño. Tenemos que esta metodología tiene 4 aspectos importantes. La primera etapa es que se identifica una necesidad, un problema y de allí se definen los objetivos, los requerimientos funcionales que debe tener nuestro proyecto. Luego de ello tenemos la parte de diseño que se desarrolla la solución teórica y técnica, pues aplicando todo el tema de los principios necesarios que requiere nuestro proyecto. Luego de esto es el tema de la implementación que se lleva a cabo pues la puesta en práctica del diseño, todo el tema de la creación de los prototipos y realizando los respectivos ajustes. Y por último tenemos la fase de la prueba y evaluación de nuestro diseño. Bueno, luego de conocer el concepto de la metodología que nosotros usamos, vamos a conocer cuál fue la metodología que se llevó a cabo durante el proyecto. Lo primero que se hizo fue estudiar la anatomía involucrada en la fase del pedaleo. Pudimos evidenciar que dentro de esta anatomía se puede ver que la parte superior del cuerpo actúa como fase de apoyo para que el ciclista no tenga ningún desequilibrio y no se pierda su centro de masa. Pero en la parte inferior es más el tema de generar pues esa fase del pedaleo, la fase de que avance la bicicleta. Entonces ahí podemos evidenciar que los puntos biomecánicos más importantes a estudiar en este caso es rodilla, tobillo y cadera. Pero también nosotros estudiamos, porque lo vimos necesario, hombros, codos y cabeza, ya que pues si la persona tiene algún desequilibrio se va a poder evidenciar también en la fase superior. Luego de esto nosotros hicimos el tema de la correlación entre la ergonomía y las lesiones, es decir, miramos cómo afectaba el tema de los ángulos y cómo el cambio de estos ángulos afecta a las lesiones. Es decir, si la persona tiene un ángulo lumbar más bajo del que se espera, va a tener una tensión lumbar y va a generar pues lesión ya en esa zona. Si tiene el sillín muy alto o muy bajo, pues va a cambiar su ángulo en las rodillas y va a generar alguna tendinitis. Luego de esto se hizo la búsqueda bibliográfica de las principales variables que se podían estudiar para extender este gesto y cómo podíamos evitar este tipo de lesiones. Luego miramos la identificación de cuáles eran los estándares y normativas que daba el ciclismo para este tipo de prácticas. Luego de esto se hizo el análisis de los diferentes métodos usados para la medición de los ángulos. Se hizo previamente la selección del método de captura de movimiento. En este caso encontramos 3, que es el 2D, el 3D y los sensores inerciales. Luego miramos cuál sería la herramienta principal de captura de movimiento. Nosotros encontramos ahí varias herramientas, como lo son las cámaras de los computadores, las cámaras profesionales, las cámaras semiprofesionales o las cámaras de celular. También hicimos la selección del software de análisis de video. En este teníamos como KinesCAD o Kinoveva. Habían más tipos de software, pero pues esos son como los principales con los que se comparan. Luego de esto miramos cuáles iban a ser los marcadores que nos iban a ayudar para hacer este seguimiento. Dentro de esto están los sensores o los marcadores iluminados
o los que utilizan como la cinta hiperalérgica, que es como el micropore o el esparadrapo. Y también está la cinta reflectiva, que en este caso fue la que se usó para que se pudiera detectar un poco mejor en el tema de las cámaras. Y luego tenemos la selección del software de análisis de datos, que tenemos Python, Excel y otro tipo de software. Luego se hizo la selección del espacio de toma de muestras, luego el diseño del plan de pruebas, luego de esto se construyó pues como tal ya la herramienta, cuál iba a ser el sistema de captura y cuál iba a ser el sistema de análisis de datos. Luego se aplicó el plan de pruebas, en este caso se hizo como un plan de pruebas para saber si el sistema cumplía con las necesidades de los ciclistas antes de llegar a realizarle las pruebas a los ciclistas amateur. Ya luego de hacer estos ajustes, ya se realizó luego, pues previamente, la prueba con los ciclistas amateur, se hizo el procesamiento de los videos, en este caso pues en los videos se tuvo todo el tema de cómo cambiaban los ángulos a medida que pasaba el tiempo, y en las principales articulaciones, como era la cadera y las rodillas, evaluamos también el tema de la velocidad angular y la aceleración angular con que cambiaban pues estos ángulos, para allí pues luego generar las respectivas gráficas y nosotros visualizar y comparar pues estos resultados con las referencias bibliográficas y mirar si el ciclista 1 cumplía con los estándares que nos establecía pues el tema del ciclismo, o si estaba dentro del promedio también de los diferentes participantes. Y luego de esto pues se hizo la documentación de los resultados y pues se generó el informe de lo mismo. Bueno, como resultados tenemos el lugar de la implementación. Lo primero que se tiene es que debe tener ciertos componentes, en este caso son 3 cámaras, 3 trípodes, una buena iluminación, un rodillo de bicicleta y marcadores biomecánicos. En este caso yo usé cinta reflectiva ya que me funcionó mejor que los otros marcadores que evalué. La ubicación de los marcadores que se tuvo, se tiene en cuenta pues que evaluamos nosotros 3 vistas, en este caso fue la vista superior, la vista frontal y la vista lateral. La ubicación de los marcadores que nosotros realizamos fue la primera, que es la cabeza, tanto en la región occipital y como en la región frontal, en los hombros, tanto en el acromion derecho y en el acromion izquierdo, en la cadera, en la espina ilíaca posterior superior derecha e izquierda, en la trocánter mayor del fémur, que es la cadera, en el epicondio lateral del fémur, que es la rodilla, en el maleolo lateral del peroné tobillo y la cabeza del primer metatarsiano, que es más o menos la base del dedo gordo del pie. Ahí pues ya se generó el pedaleo con los ciclistas alrededor de 2 minutos, se hizo en 2 tiempos, una fue en 2 velocidades, perdón, uno fue lento y el otro fue un poco más rápido. Se hizo el procesamiento de los datos, primero se tomaron los ángulos del programa de apoyo que fue Kinoveva, se generaron toda la exportación de los datos numéricos, como lo es los ángulos, la velocidad y la aceleración, y esto se pasó a Microsoft Excel. Allí se realizaron pues los análisis estadísticos y gráficos adicionales, en este caso se tomaron los 4 participantes y se juntaron los datos para poder hacer una comparación tanto de las referencias como de los ángulos de los participantes y pues saber qué participante pues no estaba como generando los mismos resultados esperados. Y pues ya por último obtuvimos las gráficas que pueden ver en el póster, que se ve cómo cambia los ángulos y que hay muchos, digamos, de los ángulos que se encuentran dentro del rango. Podemos evidenciar que el ángulo de la cadera, los participantes lo mantienen casi que constante, solo que lo que diferencia un poco es la velocidad con que lo realizaron, y el ángulo de la rodilla es lo mismo. Se mantiene constante, solo cambia y dentro del rango, pero solo cambia como la velocidad con que lo realiza. Bueno, como conclusiones tenemos 3. La primera es: el análisis de las variables permite desarrollar un sistema confiable, preciso y económico para estudiar la biomecánica del ciclista. Gracias al uso de herramientas accesibles como la videogrametría y el software de Kinoveva, fue posible obtener mediciones válidas y útiles que sientan las bases para futuros avances en el análisis ergonómico del ciclismo. Como segunda conclusión, tenemos que los resultados mostraron que el sistema es efectivo para detectar cambios en la postura y el movimiento articular, proporcionando información clave para optimizar la posición del ciclista, mejorar la eficiencia del pedaleo y reducir el riesgo de lesiones. Esto se logra mediante ajustes personalizados de la bicicleta, aplicando principios de ergonomía deportiva que favorecen una correcta alineación y un mayor confort durante la práctica del ciclismo. Por último, tenemos la aplicación del sistema biomecánico que demostró que es posible combinar precisión técnica con accesibilidad, ofreciendo una herramienta práctica para la evaluación ergonómica del ciclista. Además, tiene un enfoque que promueve la ergonomía inclusiva y sostenible, que busca entornos deportivos más saludables, seguros y equitativos, considerando las necesidades diversas de los usuarios y fomentando su bienestar general. Muchas gracias.